¿Estás listo para sumergirte profundamente y descubrir estos antiguos secretos? Haz clic en el botón me gusta ahora. Comparte este contenido con alguien que necesite este mensaje. Lo más importante, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No te pierdas la oportunidad de seguir cada detalle de esta historia que ampliará tu visión y fortalecerá tu fe. Emprendamos juntos este viaje de descubrimiento. Acércate. Sumerjámonos en una historia fascinante que abarca siglos e imperios, llena de giros y lecciones de vida que, créeme, son más relevantes de lo que imaginas. Antiguo Egipto, con su faraón y el imponente palacio real, era un lugar de poder absoluto, digamos, de costumbres muy peculiares. El castración, por ejemplo, no era solo una práctica bárbara, era un instrumento afilado para mantener lealtad en el imperio y control dentro de la corte real. Piénsalo en una sociedad donde el poder absoluto a ser faraón era indiscutible. Para garantizar la lealtad de los funcionarios egipcios fue crucial. Y ahí es donde el eunuco, hombres castrados que, al no tener herederos ni lazos familiares que pudieran desviar su lealtad, se convirtieron en figuras de inestimable confianza. Ocupaban puestos estratégicos, a menudo en las esferas más íntimas de poder, manejando secretos de Estado y la propia seguridad del gobernante. Fue una jugada maestra para quienes querían tener control total sobre sus súbditos y... ¿Corte real, no crees? Esta práctica, aunque brutal, era una antigua costumbre que se extendía mucho más allá de las tierras de Antiguo Egipto. Civilizaciones como la Babilonia, bajo el gobierno de reyes como Nabucodonosor, y la vasta imperio persa, con nombres como Artajerjes, también hizo un uso intensivo de mutilación como una forma de garantizar control, y su misión era un lenguaje universal de poder, una señal clara de quien estaba al mando y a quien se obedecía, y de cómo la vida de un individuo podía verse moldeada por los caprichos de la realeza. Imaginen la situación: un hombre, despojado de su capacidad de procrear, pero elevado a una posición de inmenso prestigio e influencia. Así era la vida de muchos eunucos en los tribunales de Antiguo Egipto y otros imperios. La castración, en este contexto, no era solo un acto físico, sino un rito de paso a una nueva identidad, un camino hacia el servicio incondicional al gobernante, asegurando que su lealtad en el imperio era inquebrantable. Era un arma de doble filo, por supuesto, pero para la realeza, la balanza se inclinaba hacia el control absoluto. Entonces, cuando hablamos de la castración no Antiguo Egipto, hablamos de una práctica compleja que implicaba mucho más que una simple remoción física. Se trataba de política, de seguridad. Faraón, sobre la estructura de la corte Rili, sobre todo, sobre la búsqueda incesante de poder absoluto, era una forma de garantizar que los funcionarios egipcios los más cercanos a ellos siempre estuvieron, y sin duda alguna, al servicio del imperio. Y esto nos lleva a pensar en cómo el poder moldea las sociedades, incluso las más antiguas. Ahora, hablando de figuras de confianza en la corte, el nombre de Potifar inmediatamente nos viene a la mente cuando pensamos en Antiguo Egipto. En la historia de José de Egipto, la Biblia lo describe como un oficial de la faraón y, más específicamente, como capitán de la guardia. Pero lo que intriga a mucha gente es que algunas traducciones de la Biblia, en cierto momento, incluso lo llaman eunuco. Esto genera un gran debate. Podría ser que Potifar realmente lo castraron o esa palabra tenía un significado más amplio en aquella época. Es un dilema interesante, ¿verdad? Después de todo, el término eunuco inmediatamente me hace pensar. Castración, algo que, como hemos visto, era una práctica de control y sumisión común para garantizar la lealtad en el imperio. Sin embargo, es importante recordar que en muchos contextos antiguos, la palabra eunuco también podía usarse para designar a un alto cargo, oficial egipcio, un ministro o alguien que ocupaba un puesto de gran responsabilidad y confianza en el corte real, independientemente de su condición física. Así que cuando la Biblia se refiere a Potifar como eunuco, podría estar refiriéndose a su posición elevada y su proximidad a la faraón, y no necesariamente que sufrió la mutilación. Esta distinción es crucial para comprender el papel que desempeñó en el Antiguo Egipto. Piensa en cómo, incluso hoy, ciertas palabras tienen múltiples significados según el contexto. Era algo similar, solo que hace milenios. El hecho es que, independientemente de si fue castrado o no, Potifar era un hombre de gran influencia. Su descripción como capitán de la guardia ya indica una posición de peso en el esquema de poder absoluto. A ser faraón no era un simple sirviente, era alguien que se ocupaba directamente de la seguridad del soberano y, por extensión, de los secretos del imperio. Era un hombre que debía tomarse en serio, sin duda.
Y ahí es donde vemos cómo las costumbres antiguas y los matices del lenguaje pueden moldear nuestra comprensión de las figuras históricas. La incertidumbre sobre el estado de Potifar nos invita a ir más allá de lo obvio, a investigar y reflexionar sobre él. Verdadero significado de cada palabra en su contexto original. Esto nos prepara para profundizar aún más en la importancia de este hombre en la vida de José de Egipto y en la trama que se desarrolló en Palacio Real. Independientemente del debate sobre si fue castrado o no, una cosa es segura: Potifar ocupó una alta posición política y social en el antiguo Egipto. Piénselo, no era un simple burócrata. Su descripción como capitán de la guardia de la faraón ya nos da una idea de su estatus. Era, por así decirlo, el jefe de seguridad presidencial en ese momento, responsable de mantener el orden en el palacio y garantizar la integridad del propio soberano. Esto no es para todos, ¿verdad? Esta posición destacada lo colocó en un círculo muy cercano a la faraón. El corazón del poder absoluto egipcio estaba a cargo de la guardia personal del gobernante, aún más de los prisioneros estatales. Imagine la responsabilidad de tratar con figuras importantes que, por alguna razón, cayeron en desgracia. Esto requería no solo fuerza y autoridad, sino también discreción y lealtad en el imperio incuestionable, y no se queda ahí. La Biblia nos muestra que la casa de Potifar era próspera, una clara señal de su riqueza e influencia, pero lo más interesante es que esta prosperidad parece haberse multiplicado aún más con la llegada de José de Egipto. Es como si la propia providencia de Dios actuara allí, transformando todo a nuestro alrededor, José, en algo aún mejor. Esta prosperidad no fue fruto de la casualidad. Reflejó la capacidad administrativa de Potifar y la buena marcha de su hogar. Era un hombre de recursos, que sabía administrar sus bienes y su personal. Y es precisamente esta capacidad de liderazgo y administración la que nos ayuda a entender por qué confiaba José de Egipto tantas responsabilidades. Como veremos a seguir, por lo tanto, Potifar fue mucho más que un nombre en la historia. Fue un pilar de la estructura de poder en Antiguo Egipto, un hombre con una posición estratégica, que se ocupaba de asuntos de seguridad y tenía una casa que era un ejemplo de prosperidad. Su figura es fundamental para comprender el escenario en el que José de Egipto fue como el plan de Dios comenzó a desarrollarse en medio de costumbres antiguas y al poder absoluto a ser faraón. La historia de José de Egipto es impresionante, un verdadero ejemplo de resiliencia y integridad en medio de la adversidad. Vendido como esclavo por sus propios hermanos. Sí, esa traición familiar que ni siquiera podemos imaginar lo llevaron a Antiguo Egipto, un lugar completamente extraño con costumbres antiguas muy diferente al tuyo. Imagina el dolor, la soledad, el sentimiento de abandono que debió sentir, pero aún así, la mano de Dios ya estaba actuando, y fue entonces cuando Potifar entrara al juego. José fue comprado por Potifar, el capitán de la guardia de la faraón y. Eso ya es un gran que en la historia, en lugar de ir a ninguna parte, terminó en la casa de uno de los hombres más influyentes de Egipto y. Lo sorprendente es cómo José no se dejó desanimar. Se dedicó a su trabajo, mostrando una fidelidad a Dios y una ética que lo distinguía. Rápidamente prosperó como sirviente y se convirtió en el administrador de toda la casa. Potifar piensa en ello como una prueba de que la excelencia siempre encuentra su camino, sin importar las circunstancias. Aquí vale la pena detenerse a reflexionar. Incluso ante una situación ordalías inmenso, lejos de su padre Jacob Israel y su madre Raquel y sus hermanos, como Rubén y Judá, José mantuvo su obediencia y su fe. No se hizo la víctima, en cambio, trabajó duro y con confianza. Es un poderoso recordatorio de que nuestra actitud ante las dificultades puede determinar nuestro futuro. Como dicen, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y la vida de José es un testimonio viviente de ello. Mas la ordalías de José no terminó ahí. La Biblia nos habla de la tentación de la esposa de Potifar, un episodio que pone a prueba la integridad de José hasta el extremo. Él, fiel a sus principios y a su fidelidad a Dios, rechaza sus insinuaciones, prefiriendo afrontar las consecuencias antes que pecar contra el Señor y su amo terrenal. Este es un momento clave que muestra el carácter inquebrantable de José de Egipto y su profunda conexión con el propósito divino. Esta situación, aunque dolorosa, llevó a José a la cárcel, lo que a primera vista parece un paso atrás, pero como veremos, incluso la cárcel era parte de los planes de Dios para él. La relación con Potifar, que comenzó con la compra de un esclavo y se convirtió en una posición de confianza, fue solo el primer paso en el extraordinario viaje de José de Egipto, un viaje que culminaría en su redención y salvar muchas vidas, incluida la de su propia familia. Es fascinante como la Biblia misma, en medio de tantos relatos de poder y costumbres antiguas, no antiguo Egipto y griega en otros imperios, se esfuerza por tocar un punto delicado como la castración, pero con una visión totalmente
distinta a la de los hombres. Un ejemplo notable de esto se encuentra en Isaías, capítulo 56, versículos 4 y 5, donde leemos una promesa sorprendente porque así dice el Señor acerca de los eunucos que guardan mis sábados, y escogen lo que me agrada, y se aferran a mi pacto. Les daré en mi casa y dentro de mis muros un memorial y un nombre mejor que el de hijos e hijas, un nombre eterno que no será borrado. Este pasaje es un bálsamo para el alma. No, nos muestra que mientras el mundo, con sus poder absoluto y sus prácticas control y sumisión como en mutilación, centrado en las limitaciones físicas y la ausencia de descendencia, Dios miró el corazón y la fidelidad a Dios para él. El valor y la identidad de una persona no están ligados a su condición física ni a su capacidad de tener hijos, sino a su obediencia y tu relación con el Creador. Piensen en una sociedad que valoraba mucho el linaje y la perpetuación de la familia, la promesa de un nombre mejor que el de hijos e hijas para los eunucos. Es revolucionaria. Es como si Dios dijera: no importa lo que el mundo les quite o cómo los defina, en mí tienen un propósito mayor, un legado eterno. Esto resuena profundamente con la trayectoria de José de Egipto, que incluso lejos de su familia, de Jacob, Israel, Rubén y Judá, y en medio de las pruebas, mantuvo su integridad y fue recompensado. Esta perspectiva nos lleva a una profunda reflexión sobre lo que realmente importa en la vida. A menudo nos aferramos a ideales o expectativas humanas, olvidando que la providencia de Dios actúa de maneras misteriosas y que Él puede darnos una redención y un propósito divino que superan cualquier pérdida. Es una invitación a mirar más allá de las apariencias y confiar en que los planes de Dios siempre son mejores, incluso cuando no las entendemos así. Cuando vemos esta referencia bíblica, nos damos cuenta de que la historia de los eunucos, por extensión, la de figuras como Potifar si realmente lo fue, adquiere una nueva dimensión. No se trata de la condición física, sino de la condición espiritual. Se trata de la esperanza en medio del Doul y la certeza de que la justicia divina prevalecerá, ofreciendo un futuro y un nombre a quienes permanezcan fieles, a pesar de cualquier adversidad. La verdad es que la castración como forma de control y sumisión no fue una invención egipcia, fue una práctica sorprendentemente común y efectiva en varias civilizaciones antiguas que buscaban poder absoluto. Mientras que el faraón usó en su palacio real, imperios como el Babilonia y Persia también lo adoptó con un objetivo claro: garantizar que sus funcionarios egipcios, o mejor dicho, sus propios oficiales, eran de lealtad en el imperio incuestionable. Es una clara demostración de cómo el poder puede manifestarse de forma brutal para mantener el orden. Pensemos en los grandes nombres que nos trae la historia. Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, por ejemplo, no era una flor que huele, era conocido por sus estrategias de dominación y mutilación de sus enemigos o de aquellos a quienes quería controlar. Era uno de ellos. Asimismo, el imperio persa, con soberanos como Artajerjes, también recurrían a esta práctica. Sabían que un eunuco, sin lazos familiares que pudieran generar conflictos de intereses, era un sirviente extremadamente devoto, fiel reflejo de la búsqueda de control y sumisión. Un caso que ilustra bien la brutalidad de estos castigos es el del rey Sedequías, de Judá, que se rebeló contra Nabucodonosor. La historia es dura: sus hijos fueron asesinados ante sus ojos, y él mismo fue cegado, todo como una forma de romper cualquier rastro de resistencia y mostrar lo que le sucedió a quienes se atrevieron a desafiar el poder absoluto babilónico. Aunque no trata directamente de la castración, la mutilación física era un lenguaje universal de dominación y un mensaje claro sobre quien estaba al mando. Estas prácticas nos hacen reflexionar sobre las costumbres antiguas y la naturaleza humana en su incesante búsqueda de poder. Es un recordatorio de cómo la historia se repite, de cómo ciertos patrones de comportamiento, por impactantes que nos resulten hoy, se consideraban normales e incluso necesarios para el mantenimiento del orden en imperios vastos y complejos. La figura del eunuco, en este escenario, es un testimonio silencioso de una era donde la lealtad en el imperio fue comprado a un precio muy alto. Por lo tanto, cuando vemos estos ejemplos de otras culturas, nos damos cuenta de que la historia de Potifar y el contexto de la antigua Egipto son solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. El uso de castración y otras formas de mutilación revela un lado oscuro de la humanidad, pero también nos ayuda a apreciar aún más la resiliencia de personas como José de Egipto, quienes, en medio de esta realidad, lograron mantener su integridad y fidelidad a Dios, incluso cuando todo parecía perdido. Después de todo este viaje por costumbres antiguas, para el poder absoluto de faraones como Nabucodonosor y Artajerjes, y la complejidad de la vida en corte real, llegamos al punto más importante de las reflexiones espirituales,
La historia de José de Egipto, vendida por sus hermanos y arrojada a un mundo extraño, es un testimonio vivo de la fidelidad a Dios incluso en las circunstancias más adversas. No se dejó llevar por la amargura de traición familiar o por la injusticia de estar preso en la casa de Potifar o en la cárcel. Por el contrario, mantuvo su integridad, su obediencia y su fe inquebrantable. Y esta es una lección que debemos llevar con nosotros toda la vida. Dios bendice a quienes confían en Él y permanecen fieles, sin importar el tamaño de la situación. Ordalías. La vida de José es una prueba clara de que la providencia de Dios siempre está actuando, incluso cuando no podemos verlo. Pasó de esclavo a gobernador de Antiguo Egipto. Una redención eso solo se puede explicar por un propósito divino. Es como si Dios susurrara incluso en las situaciones más oscuras. Estoy trabajando tras bambalinas. Recuerda lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 28, que es una de las mayores promesas que podemos aceptar, y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, quienes son llamados de acuerdo a su propósito. Este pasaje es un bálsamo para cualquier corazón afligido. Nos dice que incluso el dolor, la injusticia, las mutilaciones de la vida, ya sea física, emocional o espiritual, se puede transformar en algo bueno, si estamos alineados con ellos planes de Dios. Es una invitación a esperanza en medio del dolor, a saber que la justicia divina no falla, aunque lleve tiempo. La historia de José de Egipto, que salió de las profundidades de la desesperación para salvar a su propia familia, incluida Jacob, Israel y sus hermanos Rubén y Judá, es prueba viviente de que el guión de Dios siempre es más grande y asombroso que el nuestro. Él usó la traición familiar, esclavitud, prisión, todo para cumplir un propósito mayor. ¿Y cuál es tu parte en esto? Simple igual que José de Egipto permanecieron fieles y rectos. Estamos llamados a hacer lo mismo. Confía en que incluso si estás pasando por una ordalías, eso parece no tener fin. El fidelidad a Dios y a obediencia a su llamado está en el camino a redención y para la realización del propósito divino. No se trata de entenderlo todo. Se trata de confiar en que los planes de Dios son perfectos. ¿Alguna vez te has sentido traicionado, agraviado, arrojado a un lugar que no te pertenece, con la sensación de que todo se ha derrumbado? ¿Te has preguntado alguna vez si hay un propósito mayor tras tanto dolor y confusión? Pues bien, la historia que vamos a descentrar hoy, que transcurre en el misterioso e imponente Antiguo Egipto, con sus faraones de poder absoluto y costumbres que nos parecen increíbles, te harán perder la cabeza. Olvida lo que color quien sabe sobre José de Egipto y lo enigmático Potifar. Prepárate para un viaje que va mucho más allá de las intrigas de corte vil y castigos bárbaros como castración. Prepárate para descubrir verdades profundas sobre lealtad en el imperio, integridad y a la providencia de Dios actuando tras bastidores. Lo que la Biblia en realidad lo que dice sobre esta relación puede sorprenderte y, lo más importante, darte la clave para entender cómo esperanza en medio del dolor puedes transformar tu propia vida. Quédate conmigo, porque esta revelación es para ti. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de esta antigua historia, pero su impacto en tu vida apenas comienza. La saga de José de Egipto, a traición familiar, a ordalías en la casa de Potifar y el aumento de Antiguo Egipto bajo el faraón. Todo esto nos muestra algo fundamental. La fidelidad a Dios y la integridad son brújulas inquebrantables, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Te identificaste con el dolor de la injusticia, la sensación de ser arrojado a un lugar desconocido o la lucha por mantener tus valores en un entorno hostil, como el costumbres antiguas de un corte relleno de poder absoluto y control y sumisión. La historia de José es un espejo de nuestras propias batallas y grita que esperanza en medio del dolor es real. No se rindió, no se amargó, y fue precisamente esta actitud la que le abrió las puertas a su redención y el cumplimiento de tu propósito divino. Piénsalo, a qué Egipto te enfrentas hoy, que Potifar te está poniendo a prueba. ¿Cómo has respondido a tus propias traiciones familiares o a los desafíos que parecen agobiarte? Al igual que José, confiaba en que ellos planes de Dios eran más grandes, incluso cuando todo parecía sin sentido. Estamos invitados a hacer lo mismo. El justicia divina puede que no llegue en nuestro tiempo, pero llegará. ¿Qué tal si empiezas a aplicar estas lecciones hoy mismo? Reflexiona sobre dónde puedes ejercitar tu integridad, donde puedes confiar más la providencia de Dios y cómo puedes mantener tu obediencia incluso cuando el camino es difícil. La historia de José de Egipto no se trata solo de pasado, es un manual de vida para el presente y tu futuro. Si esta inmersión te conmovió, te inspiró y te dio una nueva perspectiva, ten en cuenta que hay mucho más por venir. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Juntos, seguiremos descubriendo historias que te transforman y te ayudan a construir una vida plena y plena. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de esta antigua historia, pero su impacto en tu vida apenas comienza.
la saga de José de Egipto. A traición familiar, a ordalías en la casa de Potifar y el aumento de Antiguo Egipto bajo el faraón, todo esto nos muestra algo fundamental. La fidelidad a Dios y la integridad son brújulas inquebrantables. Incluso cuando el mundo parece desmoronarse, te identificaste con el dolor de la injusticia. La sensación de ser arrojado a un lugar desconocido o la lucha por mantener tus valores en un entorno hostil, como el costumbres antiguas de un corte relleno de poder absoluto y control y sumisión, la historia de José es un espejo de nuestras propias batallas y grita que esperanza en medio del dolor es real. No se rindió, no se amargó, y fue precisamente esta actitud la que le abrió las puertas a su redención y el cumplimiento de tu propósito divino. Piensa lo que Egipto te enfrentas hoy, que Potifar te está poniendo a prueba. ¿Cómo has respondido a tus propias traiciones familiares o a los desafíos que parecen agobiarte, al igual que José confiaba en que ellos planes de Dios eran más grandes, incluso cuando todo parecía sin sentido? Estamos invitados a hacer lo mismo. El justicia divina puede que no llegue en nuestro tiempo, pero llegará. ¿Qué tal si empiezas a aplicar estas lecciones hoy mismo? Reflexiona sobre dónde puedes ejercitar tu integridad, dónde puedes confiar más la providencia de Dios y cómo puedes mantener tu obediencia incluso cuando el camino es difícil. La historia de José de Egipto no se trata solo de pasado, es un manual de vida para el presente y tu futuro. ¿Listo para ir más allá? Si esta inmersión te conmovió, te inspiró y te dio una nueva perspectiva, debes saber que hay mucho más por venir. Suscríbete a nuestro canal ahora y activa las notificaciones. De esta manera, no te perderás ningún contenido nuevo y continuarás descubriendo historias que te transforman y te ayudan a construir una vida con propósito y poder. Haga clic en el botón de suscripción y únase a nosotros en este viaje.